En este podcast vamos a tratar de responder a la pregunta sobre si es posible ver un rebote de la inflación durante los siguientes meses. Y es que, por supuesto, desde que llegamos más o menos desde febrero de 2021, ¿vale? Los que llevéis mucho tiempo en el podcast, recordaréis esos podcasts hablando sobre que la inflación podría surgir y todo eso. Desde febrero de 2021, que incluso fue cuando el Russell 2000 hizo máximos y ya empezó a caer, hemos tenido la inflación como el gran enemigo, ¿no? Como que hay que tenerle miedo a la inflación. Y esto es totalmente cierto porque es que la inflación destruye absolutamente el ahorro de las familias y el poder adquisitivo de las familias, que al final es el agente económico que mueve el mundo y el que mueve la economía. Bien, pero ¿qué pasa? Que llegamos al año 2023, llegamos más o menos a llegamos a julio de 2022, julio-agosto de 2022, y vemos que la inflación hace un tope, ¿no? Que llega a esos a priori máximos. Y a partir de ahí la inflación interanual empieza a caer. Empieza a caer primero en Estados Unidos, le sigue luego en Alemania, le sigue en la eurozona, le sigue en España, incluso ahora le está empezando a seguir en Reino Unido. Por supuesto, en otros países asiáticos también ha ocurrido lo mismo, si no es que un poco más exagerado. Y entonces ahora mismo parece ser que la narrativa primordial, que al final, insisto, la narrativa es lo que mueve el precio de las cosas, de los activos en bolsa, no tanto el valor subyacente, sino más lo que la mayoría de inversores opinan sobre eso, pues la narrativa ahora es que la tendencia inflacionaria es a la baja. Y además, ahora que hemos visto que China está en deflación, pues muchos economistas y muchos analistas, no digo yo que erróneamente, simplemente expongo lo que hay, dicen que esto se puede pues seguir exportando al resto de países y en definitiva que la inflación ya es un problema del pasado. Y en este podcast quiero exponer varios factores que por supuesto no tienen tampoco una relevancia brutal que signifique que sí o sí mañana la inflación va a subir. Absolutamente no. Simplemente son factores, determinados precios de determinados activos que yo creo que nos podrían estar dando a priori unas pistas de que, ojo, que la inflación puede que no se haya ido del todo. Pero antes de empezar con el podcast, quiero comentar una pequeña actualización sobre mi cartera, sobre mis posiciones, las posiciones que tenemos en Boring Capital, que yo creo que siempre os interesa. Ayer vendimos nuestra posición en CCJ, en Cameco Holdings, que es una empresa, como sabéis, de uranio. La compramos hace unos 18 días, creo, si no recuerdo mal, 17-18 días, y la vendimos ayer después de que tuviese una muy buena subida con un 6% de rentabilidad. Así que, oye, teniendo en cuenta que agosto ha sido el peor mes en bolsa desde febrero de este año, es decir, no ha sido moco de pavo, pues que nosotros salgamos de una posición con un 6% de rentabilidad y además una posición que no nos ha dado dolores de cabeza, que no nos ha dado grandes bajadas, oye, pues yo creo que está muy bien y como siempre se comenta tanto lo que ganamos como lo que perdemos. Así que esto es lo que hacemos en Boring Capital y si quieres hacerte cliente, yo, está feo decirlo, porque es mi empresa, ya lo sabéis, pero aquí, oye, pues trato de ser lo más sincero posible con todo el mundo. Yo me haría cliente si tuviese más de 2.000, 3.000 euros, dólares para invertir. Es un servicio que sale rentable, es un servicio que se paga solo y si os interesa mínimamente el mercado y os gusta sobre todo hacer swing trading, que al final ya veis, ¿no? El plazo de las operaciones que tenemos nosotros no son day trading, no es algo de que compremos hoy y vendamos en 3 horas y tampoco es algo de largo plazo, sino que especulamos en un plazo de una semana, 2, 3, 4 semanas. Ahí creo que es una dinámica muy interesante y por supuesto muy rentable. Así que si no te quieres perder nuestras próximas ideas de inversión, que las publicamos gratis, quiero decir en tiempo real, por supuesto hay que pagar la suscripción, amigos, aquí las cosas gratis no valen nada, pero bueno, es que sale rentable, es lo que os digo. Entonces, si queréis tenéis el enlace en la cajita de más información de este podcast, o podéis ir vosotros directamente a boringcapital.net e incluso consultar nuestras rentabilidades pasadas, que es algo que no hace absolutamente nadie de la competencia, ningún servicio de información financiera que dé ideas de inversión, que se moje, porque al final en Boring Capital nosotros nos mojamos, decimos, compramos esto, ahora este precio, con este stop loss, estos son los motivos, tal. Es al final lo que hago yo con mi cartera, con mi dinero. Pues podéis consultar en nuestra web lo que hemos hecho durante los últimos 4 años. Así que lo podéis ver ahí y pues hacer los cálculos. Si yo invertiría, yo qué sé, me lo invento, 2.000 euros, 3.000 euros, pues hubiese ganado esto. Bueno, lo tenéis todo en la web. Yo me voy a callar ya, boringcapital.net. Un abrazo. Gracias también a todos los clientes que confiáis en nosotros y gracias también a los mensajes de apoyo de clientes que la verdad es que han llegado hoy bastantes. Así que, oye, me voy a callar ya y vamos ya a darle caña a ver qué está ocurriendo con estos factores que pueden avivar la inflación. En primer lugar, el factor principal
que creo que pueda llevar la inflación y que incluso ya algunos analistas apuntaban a que podría haber afectado el último dato de IPC de Estados Unidos. Recordemos que finalmente no fue así, el dato de IPC estadounidense fue mejor del que esperaban, pero ya algunos analistas apuntaban a que podría afectar es el precio del petróleo. Concretamente el precio de la gasolina, pero obviamente está estrechamente relacionado con el precio del petróleo. Si nos vamos nosotros a un histórico, a un gráfico histórico de, por ejemplo, el petróleo Brent, vemos que, por supuesto, estamos muy lejos de ese máximo que tuvimos el 1 de mayo de 2022, donde el barril de Brent llegó a $120. Pero es que eso era una auténtica barbaridad. Para que tengáis más o menos una media, ¿no?, de lo que suele costar el barril de Brent, el barril de petróleo desde el año 2014 hasta el año 2018-2019 costó una media de $60 por barril. Es cierto, a ver, que obviamente del 1990 a los 2000 pues la media estuvo en $20, luego en el año 2008, antes de la crisis, llegó a costar 140, luego de 2011 a 2014 costaba alrededor de unos 110, en definitiva es muy volátil, pero digamos que en el pasado más cercano la media de precio ha rondado entre los 60 y $70 por barril, en el caso del Brent. Ahora mismo, ¿qué estamos viendo? Bueno, pues vimos unos mínimos del Brent en abril, obviamente como en toda la energía hemos visto una caída de precios totalmente normal, se han subido los tipos de interés, las economías han empezado a decrecer o a crecer más lento, por lo cual la demanda de crudo es menor, porque las fábricas demandan menos, porque se consume menos, obviamente ha caído el precio. Pero estamos viendo últimamente cómo el precio ha empezado a rebotar, concretamente ha rebotado más de un 15% desde esos mínimos que veíamos en abril. Es cierto que ahora mismo el Brent está a $84 por barril, no es ninguna locura, no es una cosa que digas, pues es que hay que venderlo todo, absolutamente no, está muy lejos de los $120 que veíamos, insisto, hace un año y pico, pero oye, es que está rebotando, cuidado. No voy a entrar en todas las razones que tengo yo personalmente para pensar que el sector de la energía y concretamente el petróleo puede hacerlo muy bien durante los siguientes meses, porque hice un podcast hace una semana hablando justo de eso y también hicimos una newsletter, pero simplemente cuidado, ¿vale? Cuidado con la energía porque el precio del petróleo no solo está subiendo, sino que puede seguir haciéndolo. Y eso, por supuesto, inevitablemente afecta a la inflación, porque al final, si sube el precio de la energía o el precio del petróleo, no solo es porque a ti te cueste más caro coger el coche, sino también porque a la fábrica le sale más cara fabricar el ordenador, entonces te tiene que repercutir el precio a ti. Digamos que el precio del petróleo es algo que siempre afecta a la inflación. Si me preguntáis algunos por el West Texas, que es, digamos, otra forma de medir otro tipo de barril de petróleo, pues en máximos, que son también de ese 1 de mayo, llegó a cotizar a 120 también, y ahora mismo está a 80. También lleva un buen rebote, no tanto como el Brent, pero lleva buen rebote. Entonces, el petróleo es una de esas cosas, bueno, la gasolina, el petróleo es una de esas cosas que puede contribuir a que haya un rebote en la inflación en Estados Unidos y en Occidente. Pero cuidado porque no es el único, ¿vale? Yo no me voy a quedar aquí, sino es que hoy hemos entrado, si entráis a CNBC, por ejemplo, que es una de las páginas, o a Seeking Alpha, una de las páginas de información financiera más grandes y populares del mundo, podemos ver cómo abrían con el titular de que el precio del arroz está en Asia en máximos de 12 años. Sí, el precio del arroz. Diréis, Arnau, ¿qué me importa el precio del arroz? Al final es un cereal más, parte de la dieta, no afecta mucho a la inflación. Y te digo, tienes razón, pero eso en Europa o en Occidente. En Asia, la mayoría de la dieta o gran parte de la dieta está basada en arroz y derivados. ¿Qué ocurre? Si el precio del arroz llega a máximos y se encarece en Asia, lo que ocurre es que obviamente ellos, al tener una dieta más basada en arroz, el impacto que tiene la subida del precio del arroz sobre el IPC es mayor que sobre la cesta de la compra, sobre el IPC, es mayor que la que tiene aquí en Europa. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce en, hipotéticamente, esto tenéis que tomarlo con pinzas, en mayores inflaciones en Asia, y al final Asia es uno de los continentes que más exporta. Si Asia le sube la inflación, lógicamente van a tener que incrementar el precio de los productos, el precio de las exportaciones, y eso termina por repercutir al resto del mundo. Al final la economía es algo que está muy interconectado. Podrá tardar más o menos un evento que ocurre en la otra parte del mundo en llegarnos a nosotros, pero inequívocamente llegará. Así que estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Es cierto que China, que es el mayor exportador del mundo y, por supuesto, la potencia principal de Asia, no se ve tampoco muy afectada por la subida del precio del arroz, puesto que están en deflación y puesto que al final China es una sociedad más avanzada y no
no pesa tanto el precio de este cereal sobre la cesta de la compra, sí que es cierto que otras economías como Bangladesh, Taiwán, sí que son más propensas o más sensibles a que el precio del arroz les fastidie más, ¿vale? Cuidado con esto. Tampoco es cierto, o sea, tampoco quiero transmitir con este podcast que la razón de que pueda haber un rebote en la inflación sea que sube el precio del arroz en Asia. No quiero decir eso, simplemente quiero decir que cuidado porque estamos empezando a ver como varias cereales, varios componentes alimenticios están subiendo de precio de forma extraña, así que cuidado con eso. Y siguiendo por esta senda, también en Asia, el precio de la cebolla en India se ha disparado a máximos. Insisto, en India gran parte de la dieta también está basada en cebolla. Entonces volvemos a lo mismo. No, hago hincapié porque creo que esto es importante. No estoy diciendo que vayamos a ver otra vez una inflación del 10% en Estados Unidos porque ha subido el precio de la cebolla en India, ¿vale? No estoy diciendo eso. Solo digo que cuidado porque estamos viendo como ciertas, sobre todo cosas alimenticias, están empezando a llegar a máximos o rebotando en precio de forma inesperada, ¿no? Y esto se podría traducir tanto por lo que hemos dicho de que incremente el IPC en Asia y eso tengan que repercutir en las exportaciones y eso nos llega a nosotros, o también porque pueda ser un canario en la mina de que aquí en Europa también podamos ver un incremento de los precios de, pues en este caso, cereales como la cebada, como el trigo, como de otros cereales, ¿no? Como el maíz, que sí que son más importantes en nuestra sociedad. Cuidado, ¿vale? No digo que vaya a suceder, digo que hay que tenerlo en la lupa. Porque además, recordemos que en Europa seguimos con un conflicto armado que es el de Rusia y Ucrania. ¿Y qué ocurre? Porque muchas personas se han olvidado ya. Ucrania es uno de los mayores productores de cereal de Europa. Ucrania ahora mismo no tiene un poder de producción, o sea, al menos no tiene el mismo poder de producción de cereales y de exportación de cereales que tenía antes de que empezase el conflicto armado, por obvios motivos. Y esto se podría repercutir finalmente de nuevo al precio del cereal. ¿Vale? Entonces, en definitiva, esto no significa que vaya a rebotar la inflación sí o sí. Esto simplemente significa que hay que tener cuidado y hay que tener traqueados estos indicadores que te he estado comentando para, oye, poder ajustar nuestra cartera antes que el resto del mercado, porque me da la sensación que la sensación general de mercado ahora mismo es súper alcista, es súper positiva, es súper de, venga, ya nos olvidamos de la inflación y ya van a bajar tipos y no sé qué. Y no digo que no vaya a suceder, simplemente digo que tenemos que nosotros, como inversores inteligentes y especuladores inteligentes, tenemos que estar pendientes de cualquier posible giro en los argumentos. Porque, ojo, que ahora la inflación rebote, yo qué sé, ponte que en los siguientes 6 meses la inflación en Estados Unidos rebota inesperadamente. Eso no significa que nosotros no vayamos a comer, ¿no? Eso significa que nosotros, como buenos especuladores, nos habremos posicionado ya en aquellos sectores que se benefician de una inflación alta. Puede ser, pues yo qué sé, en este caso, ¿no? Materias primas, sector agrícola, energía, en definitiva, simplemente quiero que sepas una vez más que da igual lo que pase en la economía en general, aunque haya una guerra, aunque haya una crisis brutal, siempre va a haber un sector, varios sectores, varias empresas que lo están haciendo bien. Entonces, tu mentalidad como especulador, como inversor en bolsa, de inversor de verdad, no inversor de Twitter, sino de verdad, tienes que entender lo que está sucediendo y estar siempre pensando de cómo puedo mover mi dinero para hacer dinero. Es lo que hacemos en Boring Capital, pero oye, insisto, que cualquiera puede hacerlo, que nosotros no somos súper inteligentes, cualquiera puede aprender a hacerlo. Entonces, echadle un vistazo a estas cosas porque es posible que la inflación rebote. Y sobre todo, si tenéis una cartera muy expuesta a lo que es renta variable tecnológica, ¿no? Que es un poco lo que mejor se comporta cuando la inflación empieza a bajar y los tipos empiezan a bajar, Cuidado, porque además hemos visto mucha subida en el Nasdaq, mucha subida como empresas como Apple, Microsoft, Nvidia, ya ni te la comento. Cuidado, porque en el caso de que se pueda producir este mini rebote en la inflación, tu cartera puede pasarlo muy mal. Así que abre coberturas, vende parte de las posiciones, que seguramente algunas las tengas en ganancias, exponte un poco al sector de energía, exponte un poco al sector agrícola, haz lo que quieras, pero cuidado en no tener todos los huevos en la misma cesta, sobre todo en las acciones que ahora mismo dirigen la narrativa de mercado. Así que, oye, nada más en el podcast de hoy, la verdad, simplemente quería hablar de esto. Recordemos que esta misma semana, creo que es el jueves, el 25 de agosto, ¿es jueves? No lo sé, del 25 al 27 de agosto, amigos, tenemos el Jackson Hole. Empieza el Jackson Hole, que es un evento, para que me entendáis, de banqueros centrales, de economistas, de analistas, en los cuales pues se debate de economía, es un evento anual y por supuesto se debate de tipos de interés. Así que esta semanita será movida en cuanto al Jackson Hole, sobre todo porque además le sucederá la decisión de tipos de interés en Estados Unidos. Así que nada más, amigos, espero que os haya gustado el podcast
podcast. Espero que os haya gustado el podcast y nada más. Un abrazo. Adiós.